El Hijo, al que llamamos la segunda persona de la Trinidad, y que es Dios, tomó una naturaleza humana, constituyéndose así en una persona con dos naturalezas, es decir, Jesucristo tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y porque tiene la naturaleza divina de Dios, es también hombre porque tiene naturaleza humana. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El texto habla de la encarnación como un gran misterio, porque había estado oculto desde tiempos eternos. Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26, dice: y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Efesios 6, 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La palabra manifestación de carne es Dios siendo encarnado. ¿A quién envió Dios? A su Hijo. ¿Cómo nació? Bajo la ley, nacido bajo mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Hijo, Dios mismo, participó de carne y sangre. La palabra encarnación significa que Dios se hizo hombre. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios es el que vence al pecado. Y debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne. San Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros que hemos creído debemos confesarlo. Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3 dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estos temas tan maravillosos son muy importantes para todos aquellos que creen en Jesucristo. Muchos podrán decir: yo creo, pero no creen que es Dios. Y eso es muy peligroso. El que no confiesa que Dios, el Hijo, vino a hacerse humano sin dejar su naturaleza divina, está diciendo que no cree en Jesucristo. ¿Por qué dos naturalezas? Era absolutamente necesario que para la obra de redención el mediador tuviese dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina.
Muchos se preguntan, ¿por qué? Debería de ser un hombre porque si el hombre pecó, tenía que ser un hombre, pero sin pecado, quien se ofreciera en expiación por la humanidad. Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hebreos, como ya leímos, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice lo mismo, pero vamos a darle lectura. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. También porque debería experimentar en carne las propias miserias de la humanidad, para comprender a los necesitados que acudieron a él, puesto que también estaba rodeado de debilidad. Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Capítulo 5, versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. También debe ser un ejemplo perfecto para sus seguidores, puesto que si él fue un hombre y pudo vivir una vida en santidad, nosotros podremos vivir como él vivió. Mateo capítulo 11 versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Juan capítulo 13 versículos 13 al 15 dice así. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos capítulo 12 versículos 2 al 4 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Era necesario que el Señor
fuera hombre, debería experimentar la humanidad, la debilidad. Tenía que comprender por qué los humanos sufren. Un hombre sin pecado tenía que pagar el pecado por los hombres. Por eso tenía que ser hombre. Tenía que ser Dios porque debería presentar un sacrificio de infinito valor y dar perfecta obediencia a la ley de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También debería soportar la ira de Dios con propósito redentor, es decir, para liberar a los otros de la maldición de la ley. Debería aplicar todos los frutos de su trabajo cumplido a aquellos que lo recibieron a él mediante la fe. San Juan 1:2. Este era el principio con Dios, y el 12 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solamente Dios lo podía hacer, nadie más. Solamente Dios puede salvar. Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Capítulo 45, versículo 21 dice: proclamad y hacer acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Por estas razones, Dios tenía que ser el Salvador. Debería obedecer perfectamente la ley. Tenía que llevar la maldición por nosotros. Solo Dios puede salvar. Era necesario también que fuera Dios el que nos diera ejemplo de la vida cristiana, porque el hombre no puede por sí mismo obedecer con perfección la ley de Dios. El hombre no puede subir hasta donde Dios estaba, por eso Dios bajó hasta donde nosotros estábamos. Es maravilloso conocer que Jesucristo es Dios, y por eso fue necesario que tuviera dos naturalezas. Damos gracias a Dios Padre, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que guíe, el que ilumine a toda verdad, el que guíe a toda verdad, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Abre, Señor, el entendimiento, y seas tú el que obra en cada corazón y en cada vida. Ayuda, Señor, al necesitado, al que te necesita, al que clama, al que realmente anhela esos ríos de agua viva. Llena de tu presencia y de tu gracia. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos y sabemos que tú estás presente. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo segmento.